No puedo, este chico. Dios mío. Vale. Era un sueño de amor y se nos ha ido al mundo celestial. Hola a todos y bienvenidos a una nueva reacción de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy quiero reaccionar al tema Love is like a dream. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Lo primero que vemos en esta canción es a un Dimash como muy seductor, y en la propia voz lo está haciendo. Está acompañado por el maestro Crutoy, solamente el piano y él. Las versiones, digamos, en acústico de piano y voz son impresionantes. Ahí es donde se ven los cantantes, se ve lo que quieren transmitir, porque no está, digamos, cubierto por nada más. Las primeras frases las ha hecho con un vocal fry, con una voz frita, ahí abajo, casi como rompiéndola un poquito, perfectamente afinado, perfectamente pronunciado, ¿vale? Muy bien dicho. Y después ha pasado, como el que nada, a esa voz aireada, pero muy bonita que tiene de tenor. Y ahí empieza a explicar lo que es la canción. Una mano en el bolsillo y tranquilamente. Como sabéis, tengo que ir cortando un poquito para que no nos bloqueen el vídeo. Y así de paso voy diciendo cositas, que tampoco está mal. Сумраки ночей и судьбе твоей я люблю тебя, как любят в жизни раз. Que no se termine nunca, pero ahora empieza a hacer ya una mirada que creo que nos lleva a otro estadio. Y aquí, como habéis visto, tiene un dominio muy fuerte de lo que es el cierre cordal y el soltar el aire. Ha habido una nota en la que se ha ido de estar en un pianísimo a convertirlo en aire. Y no se le ha roto, digamos, la afinación. Eso es porque tiene un dominio del aire y de la emisión vocal, del cierre cordal, tremendo. Vamos a ver, seguimos. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. ¡Qué belleza, qué belleza! Están sonando las cuerdas, está sonando el piano por detrás y solo su voz la deja fluir y la deja, ha seguido, sí. La expresión, que digo, a veremos con qué me sorprende, no, era seguir dentro de ese sueño, porque realmente está diciendo el amor idílico, ¿no? He puesto aquí la traducción en español y está hablando de esa paz, de esa tranquilidad, de un hogar con amor, que es lo que él quiere para él, y dice que ahora en este amor para ellos es real. Tremendo, una belleza, wow, qué belleza y qué fraseo. Tiene un fraseo, porque es que la música, yo siempre lo digo, lo que es la línea del canto en la música realmente es cantar. Cuando se hacen notas sueltas, no, hay que saber enlazarlas y que sea como el mar, que va y viene, que va, que tal, que te va dando, que te quita, ¿sabes? Pero todo siempre como un enlace, una línea de canto. Y este chico tiene la línea de canto brutal, o sea, es que cambia, o sea, hace los intervalos y hace, digamos, lo que son las expresiones
de su lírica, de lo que está diciendo, acompañado ahora con la mínima expresión, porque solamente o es su mirada, o es su cuerpo, o es un poquito la mano, y sin embargo lo está diciendo todo. Eso es muy complicado, pero él lo hace muy sencillo. Ahí su grandeza de meternos en ese mundo, en estos momentos, en ese sueño de amor. Мне в глазах твоих себя не потерять. До разлуки нам любовь не разменять. И немыслимой ценой, и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Быть всегда с тобой. Любовь. Vale, aquí vemos que ya va transformando, ha habido algún momento que ha asomado ya un poquito la impostación de la voz, ha subido un poquito más el paladar, lo ha dado más hueco y le está dando más empaque, más fortaleza a su voz. Y ahora se está preparando. Totalmente. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Es que tengo que cortarlo, pero me cuesta mucho. Vale, ahora ya entiendo lo de las dinámicas, sí. Aquí ha sacado al principio una voz de tenor, ya ha sacado la voz y de momento ha hecho y la ha recogido otra vez. Otra vez ha vuelto a esa voz en la nada, pero con una línea de canto impecable, un sentimiento impecable, una belleza descomunal. Una belleza descomunal. Un sueño de amor. Пускай не кончится. No puedo, este chico. Dios mío. Vale. Era un sueño de amor y se nos ha ido al mundo celestial. Qué bonito. Qué bonito. Es que me pasan estas cosas, Yo lo siento, pero me pasan estas cosas. Vale, aquí ha hecho un Ave María, una vocalización y un Ave Amor, ¿no? Con esa voz de soprano que él tiene también. Ya dije que pensaba que era el falsete de los contratenores, pero yo es que empiezo a pensar que es una voz más que tiene en su caja de voces y es celestial, totalmente celestial. Vale, pues del sueño de amor nos ha llevado al cielo. Precioso, precioso. Inesperado. Muchas gracias por aconsejarme estos temas. Bueno, vamos a seguir. Voz de soprano, entiendo que habrá llegado. Sí, ha llegado entre la octava 5 y ya tocando la 6. Agudo, algún sobreagudo. En una delicadeza y en una. En un eso que te entra que es demasiado, demasiado. Celestial, muy bonito.
Vale. Del cielo, ahora ha pasado a la tierra, ya ha sacado todo el poderío. Aparte habéis visto, cerró la mano y lo ha dado todo. Lo ha dado todo en una voz poderosísima, mixta, belting, brutal, entre un mi y un re, acabado en un mi 5. También había dado en las anteriores el re, en fin, está jugando entre ese re, mi y el fa también lo ha dado de paso. Acabado en un mi, con también un control de aire tremendo, aguanta muchísimo el aire, esto que no puedo hablar, ha aguantado muchísimo lo que ha sido su apoyo de aire, su proyección perfecta, potentísima y ¡buah! Dándole todo el carisma que toca, bueno, que toca y que él puede dar, porque no todo el mundo lo aguanta y lo aguanta así y acaba ya un ¡buah! Claro, la gente se ha venido arriba porque es que ha empezado en un sueñecito, después ahí ha estado mucho tiempo entre el piano, las cuerdas, ha explicado todo ese sueño de amor, iba subiendo un poquito de vez en cuando, le daba un poquito de cobertura de tenor, pero después otra vez volvía a quitarle, ¿vale? Para que fuera como una voz más hablada, completamente controlada, que es dificilísimo, haciendo octavas desde una voz grave, porque ha empezado en un vocal fry allí abajo del todo, y después seguía tentando esas voces graves a la hora de hablar, haciéndolas con una octava en tenor, pasado de esta voz de ahí abajo a la de arriba. Y después también ha jugado mucho con las dinámicas, ¿no? de eso, de un pianísimo, casi roto, hasta un fortísimo, y todo con una maestría tremenda. Me encanta este tema. Bueno, yo creo que es que me han encantado todos, pero bueno, cada uno nos da lo vuestro, y donde me ha desmontado, me ha vuelto loca, ya ha sido con lo del Ave María, Ave Amor. Tremendo. Muchas gracias, espero que os haya gustado este análisis-reacción, en este caso en directo. Ahora empezaré a mirar el chat. Y nada, y ahora me quedo con vosotros, pero hasta la próxima. Chao, chao.